Hola. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Y física básica, los potenciales de membrana es lo que están viendo? Bueno. ¿Ya ven agrandado ahora? Bueno, entonces ahora vamos a hablar lo que les dije, los potenciales de membrana que se generan en la neurona. Bueno, el potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes. ¿Qué quiere decir en reposo? Que es un momento en que nos están transmitiendo señales nerviosas. Por eso es potencial de membrana en reposo. ¿Y cuál es el valor? Menos 90 milivoltios. ¿Qué eso quiere decir? Recuerden que la neurona es una célula. Entonces quiere decir que por dentro de la membrana de la neurona, de su membrana celular, el voltaje es más negativo con respecto al líquido extracelular. Por eso dice menos 90 milivoltios. Bueno, ya habíamos hablado nosotros en nuestra primera clase cuando hablamos de membrana celular, la composición de la membrana celular. Habíamos dicho que las sustancias entre el líquido celular y el líquido intracelular estaban constantemente moviéndose, entrando y saliendo de la célula, de la que fuere. Y habíamos dicho cómo se realizaba ese movimiento de sustancias entrando y saliendo de la célula. Vimos que hay células que pueden entrar sin ningún problema porque difunden a través de la bicapa lipídica. Sin embargo, vimos que otras, como no pueden difundir a través de la membrana lipídica, necesitan de otras estructuras por donde puedan entrar y salir. Y así es como vimos el proceso de difusión a través de canales o poros, y que eso se hace por difusión nomás, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir difusión? Ya sabemos que difusión es donde hay mayor concentración a menor concentración. Y que hay sustancias que necesitan de bombas. ¿Para qué? Porque se tienen que mover en sentido contrario a la concentración, es decir, de menor concentración a mayor concentración, entonces necesitan energía. Y eso ¿quién nos hace? Las bombas. Bueno, eso mismo también así, y eso ya no solamente vimos en la primera clase, sino también vimos que eso ocurría también en la célula del músculo esquelético, en la célula del músculo cardíaco, en la célula del músculo liso. Entonces, las distintas formas en que las sustancias entran y salen atraviesan la membrana celular. Bueno, y ya sabemos que cuando hay bomba, es porque ya dijimos, necesita moverle de menor concentración a mayor concentración, y eso se le llama transporte activo. ¿Recuerdan todo eso, verdad? Sí, profe. Y bueno, eso es lo que nos va a explicar ahora. Nos va a decir entonces que hay transporte activo de iones sodio y potasio a través de la membrana. Y en este caso estamos hablando de la membrana de la neurona. No, porque así como nos está contando, para poder entender cómo funciona el sistema nervioso, nos está hablando de la intimidad de cada neurona, cómo funciona. Y luego vamos a ver que cada una de estas neuronas forman parte del cerebro, del cerebelo, del hipocampo, de distintas áreas del sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. Bueno, entonces, nuevamente,
la membrana de la neurona tiene bomba de sodio y potasio. ¿Y para qué tiene la bomba de sodio y potasio? Y evidentemente donde hay bomba tiene que haber transporte activo. Y si es bomba de sodio y potasio, quiere decir que hay transporte activo de sodio y de potasio. Bueno, y entonces, rememorando un poco, porque el conocimiento correcto nunca causa daño, al contrario, es una ventaja tener información correcta y buena. Recordar entonces que todas las membranas celulares de todas las células del cuerpo tienen una bomba de sodio-potasio, todas. Y nos dice encima, esta bomba de sodio-potasio es potente. ¿Y qué es lo que hace? Transporta continuamente iones sodio hacia el exterior de la célula, y vemos esta primera, vemos que realmente está transportando iones sodio hacia afuera, hacia el exterior de la membrana, y los iones potasio transporta hacia el interior. Porque ustedes recuerdan que en el líquido extracelular normalmente hay más sodio y en el líquido intracelular hay más potasio. Entonces, por eso se necesita de la bomba del transporte activo, porque va a ir de menor concentración a mayor. Entonces, saca sodio, esta bomba, hacia el exterior donde hay mayor concentración, y mete esta bomba potasio, la misma bomba, por eso se llama sodio-potasio, introduce potasio al interior de la célula, donde por transporte activo sabemos que hay más potasio adentro. Bueno, entonces esta bomba de sodio-potasio es una bomba electrógena. ¿Por qué? Porque las sustancias que transportan son sustancias que tienen cargas, y ambas tienen cargas positivas. Bombea más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior. ¿Y por qué? Eso ya sabíamos. Tanto sodio y potasio son positivas, pero lleva esta bomba 3 iones sodio y 2 iones potasio. Por eso dice, lleva más carga positiva hacia afuera que hacia adentro. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y si bien es cierto que ambos iones son positivos, nos dice, al ir llevando más cargas positivas hacia afuera que las que introduce, ¿dónde hay más cargas negativas entonces? ¿Por dentro o por fuera de la célula? Por dentro, ¿verdad? Exacto. Porque está llevando, dijimos, más cargas positivas hacia afuera que las que mete. Entonces, esta bomba de sodio-potasio genera gradientes de concentración para el sodio y el potasio a través de la membrana nerviosa en reposo. Y así, ¿cuáles son los gradientes? En el exterior de la membrana celular hay sodio en aproximadamente 142 miliequivalentes litros. Y en el interior hay menos sodio, como en otras partes del cuerpo. Ya dijimos, hay más sodio en el líquido extracelular que en el intracelular. Y potasio es al revés. Hay más potasio en el interior de la célula que en el exterior de la célula. ¿Hasta ahí me siguen? Es un poco repaso lo que vimos y que se quede incluso más el conocimiento para los que recuerdan. Bueno, en el lado derecho de esta figura, el lado izquierdo de la figura 5.4, ya se dan cuenta que estamos hablando de Guyton. Esto ya es Guyton, ya no es Gannon, si se dieron cuenta. Bueno, en el lado izquierdo nos habló de la bomba sodio-potasio, de la bomba electrógena sodio-potasio. Ahora nos va a hablar que acá en el lado derecho lo que estamos viendo es un canal. Bueno, y nosotros ya sabíamos que eran canales o poros. ¿Recuerdan lo que eran canales o poros?
Bueno, este canal proteico que se encuentra en la membrana de la neurona, también se le puede llamar canal de potasio de dominios de poro en tándem así de largo, también se le llama canal de fuga de potasio. Y vamos a ver por qué. Y nos dice que a través de este canal pueden escapar iones potasio, incluso cuando la célula en reposo está, o sea, cuando la célula nerviosa está en reposo. Por un lado nos habló de la bomba. ¿Qué hacía? Entonces lo que les dije, que saca y que introduce. Y que finalmente hay más electronegatividad dentro de la célula que fuera, porque al final es más sodio lo que se saca que potasio que introduce la bomba. ¿Y por qué también hay electronegatividad? O sea, eso explica la electronegatividad de la neurona. Pero también hay otro acontecimiento aparte de lo que sucede con la bomba. Nos dice, en la membrana de la célula nerviosa hay canales de potasio. Y vieron el nombre en particular, canal de potasio de dominios de poro en tándem. También se le llama canal de fuga de potasio. ¿Y qué es lo que dice? Aun cuando la célula nerviosa está en reposo, resulta que por este canal de potasio se escapa el potasio. Entonces, eso explica entonces que sea más negativo por dentro. Porque también, amén de lo que hace la bomba sodio-potasio, se vuelve más negativo por dentro de la célula nerviosa porque se escapa el potasio a través de este canal de fuga, bien puesto su nombre, incluso dice cuando la célula está en reposo, o sea, no solamente cuando está en reposo, sino incluso cuando la célula está en reposo, se fuga, se escapa el potasio por ese canal. Entonces, ¿qué finalmente ocurre? Que dentro de la célula nerviosa está más negativo. ¿Comprendieron? Bueno, yo recuerdo que cuando dimos generalidades de la célula, les había mostrado esta imagen de la izquierda, que es de Guyton también, donde se ve la estructura básica de los canales de potasio. Así se describió. Realmente, esta figura de la derecha arriba es como, digamos, más simple, pero ayuda a comprender. Y eso es muy importante, porque si no, hasta cuesta entender lo que nos dicen. Bueno, nos ayuda bastante a comprender lo que pasa. Pero la figura de la izquierda nos dice que en realidad, si bien nos ayuda a comprender lo que pasa, nos dice que como luce realmente la estructura no es tan simple como ahí, sino tenían todos estos bucles, tenían filtros de selectividad, para que recuerden que ya les mostré. Bueno, estos canales de fuga de potasio, fíjense lo que dice. No solamente hace que se pierda el potasio, que ya entendieron que decía, que incluso cuando está en reposo, ¿qué nos está diciendo de otra manera? Que cuando no está en reposo también está perdiendo. Constantemente por ahí se fuga el potasio. ¿Y qué otra información también nos da de este canal de fuga de potasio? También pueden dejar estos canales de fuga de potasio, dejar que se pierdan algunos iones de sodio. O sea que incluso pueden salir algunos iones de sodio. Pero los canales, no obstante, son mucho más permeables al potasio que al sodio. ¿Y en qué rango? Dice, aproximadamente 100 veces más permeables al potasio que al sodio. Por eso dice, esta diferencia de permeabilidad 100 veces más para el potasio es un factor clave para determinar el nivel del potencial de membrana en reposo normal. Bueno, yo les hago una pregunta. El canal de fuga de potasio solamente permite la salida del potasio durante el potencial de acción de la neurona,
Sí, no. ¿Alguien piensa diferente? No, profe. No, es puesto que decía, hasta en reposo ocurre. Y cuando está en reposo no hay potencial de acción. Ok. Y ahora vamos a ver, fíjense que yo creo que esto ya les tendría que ser más fácil que cuando se habló la primera vez, porque esto ya es, ¿cómo les voy a decir? Va agregando algunos conceptos sobre lo que ya de alguna manera uno habló en músculo esquelético y en músculo liso y en músculo cardíaco. Bueno, ok, ¿cuál es el origen del potencial de membrana en reposo normal? Bueno, ya dijimos, el potencial de membrana en reposo normal de la neurona es de menos 90 milivoltios. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? En resumen, y sin embargo ustedes acá ven menos 94, a ver qué es lo que pasa, porque dice, por un lado, lo que está escrito dice menos 90, pero acá tenemos 194, tenemos 94, perdón, milivoltios. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice. En resumen, los potenciales de difusión aislados que producen la difusión del sodio y el potasio, y ustedes ya saben el sentido de difusión, cuál entra, cuál sale, dan un potencial de membrana de aproximadamente menos 86 milivoltios. Casi todo eso está determinado por la difusión de potasio, que es lo que acabamos de describir. Estamos hablando de membrana en reposo. Y además se generan menos 4 milivoltios adicionales al potencial de membrana por la acción continua de la bomba de sodio-potasio electrógena, lo cual genera entonces, aquí sumando menos 86 más menos 4, entonces ahí tenemos que el potencial de membrana neto en reposo es de menos 90 milivoltios, que es esto que nos está diciendo acá, menos 86, y acá tenemos los 4 equivalentes. Bueno, entonces para entender, esto simula, este cilindrito acá, simula una fibra nerviosa. Y acá lo que solemos ver, cómo se explica el potencial de acción. Bueno, las señales nerviosas se transmiten mediante potencial de acción. Entonces ya nos dice, acuérdense, las neuronas, ¿cómo transmiten sus señales? Si, por ejemplo, me quemo o me pincha, se me pincha un dedo de la mano, ¿y cómo viaja esa información desde mi dedo que se pinchó? Viaja hasta el cerebro y mi cerebro dijo, ay, me pincharon, ¿verdad? Aunque yo no haya visto, digo, ay, me pincharon, y volvió rápidamente la respuesta. ¿Y qué hace? Mi dedo trata de retirarse de lo que le está pinchando porque trata de defenderse, o si se quema, esa reacción que uno hasta sin pensar, antes de pensar ya sacó el dedo, si todo está funcionando bien. ¿Y qué es lo que ahí ocurrió? Eso fue una reacción nerviosa que movió al músculo. Se recibió primero una información que se está quemando tu dedo. Esa información viajó rapidísimo. Hay receptores en la piel que captaron eso. Viajó rapidísima la información. ¿Por dónde? Por los nervios. Primero los nervios periféricos, después llegan hasta la médula y entra al sistema nervioso central. Llega la información hasta donde tiene que llegar el sistema nervioso central y, viene, y luego vuelve una respuesta que es retire el dedo. Claro que ocurre en una milésima de segundo, sin pensarlo. Bueno, entonces, ¿cómo se transmiten esas señales entrando del exterior y después del sistema nervioso central? Sale con una acción que es la retirada del movimiento.
a través de señales nerviosas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay potenciales de acción. Y tuvo que haber, cuando no pasa nada, cuando todo está quieto, está en reposo. Tiene un potencial. ¿Por qué? Porque hay cargas negativas. O sea, perdón, porque hay cargas eléctricas. Pero la manera en que están distribuidas las cargas eléctricas, por ejemplo, acá arriba, ven, cuando está en reposo por dentro de la célula es negativo, más electronegativo, y por fuera es electropositivo, como hemos visto, como vimos en músculo esquelético, músculo cardíaco. ¿Recuerdan? Entonces, hay un potencial de membrana, claro, porque hay cargas, pero ese potencial que en ese momento está en la membrana hace que esté en reposo por la manera en que están distribuidas las cargas. Pero cuando esas cargas se redistribuyen, quiere decir, lo que adentro era negativo se vuelve positivo y lo que afuera era positivo se vuelve negativo, ahí cambió el potencial, cambiaron cambió la distribución de las cargas. Y cuando eso ocurre, de ser un potencial de membrana en reposo, se convierte a un potencial de acción. Bueno, entonces eso es lo que nos está diciendo. Las señales que transmiten los nervios ocurren porque la membrana de tener un potencial de reposo tiene un potencial de acción. Todo lo que transmite el sistema nervioso, las señales ocurren porque hay potenciales de acción. O sea, todo es electricidad. ¿Comprendieron cómo ocurre con el músculo cardíaco, como ocurre con el músculo esquelético? Todo cambian las cargas y lo que estaba en reposo hace una acción y viceversa. Y eso también ocurre con el tejido nervioso, en este caso, las neuronas. Bueno, y nos dice además el otro concepto, que si bien el potencial de acción, o sea, que si bien ese potencial de membrana está de una manera, inicia un potencial de acción en un lugar, pero no se queda en el lugar nomás, viaja, se transmite, se extiende a lo largo de toda la membrana de la fibra nerviosa, no solamente en el lugar donde se genera. Ese potencial de acción se tiene que transmitir a toda la membrana de la fibra nerviosa. Entonces, cada potencial de acción comienza con un cambio súbito. Es rápido el cambio. Desde el potencial de membrana negativo, que es lo que dijimos, en reposo por dentro de la membrana, está negativo y por fuera positivo. Y cuando de esta manera están las cargas, está en reposo la membrana, no está pasando, no está en reposo. Pero luego ocurre un cambio súbito, rapidísimo, quiere decir eso, y ese potencial de membrana negativo que hace que la célula esté en reposo, se vuelve positivo por dentro de la célula. Y luego ocurre otra vez un cambio, es decir, lo que era positivo se vuelve otra vez negativo, vuelve a su potencial negativo, es decir, vuelve otra vez a su potencial de membrana en reposo. Lo que nos dice es, tanto como cuando inicia el potencial de acción, como cuando termina el potencial de acción para volver al potencial de membrana de reposo, los cambios son rápidos en la neurona, porque de la neurona nos está hablando. Tanto de una u otra manera, esos cambios de potencial son muy rápidos. Para que llegue a producir una señal nerviosa, ese cambio de lo que era el potencial de reposo, que cambia y se convierte en potencial de acción, como vemos acá, para que se genere una señal nerviosa, entonces dice, y que conduzca esa señal, por eso es importante que ese potencial de acción se desplace a lo largo de la fibra nerviosa hasta su extremo.
porque si no, no va a transmitir la señal. Por eso es importante que se desplace este potencial de acción que se generó en una zona, tiene que transmitirse a toda la fibra. Así va a ocurrir una señal nerviosa que a su vez se va a transmitir. Bueno, esta es la figura 5-6, como estamos viendo. Nos dice que esta parte de arriba, para que entendamos qué es lo que nos muestra, lo que ya les dije, los cambios que se producen en la membrana durante el potencial de acción. Vemos entonces que la membrana de la neurona siempre tiene cargas. Lo que ocurre es que en un momento dado las cargas negativas son mayores por dentro y las positivas por fuera. Cuando está así se llama potencial de membrana en reposo. Cuando eso se invierte se llama potencial de acción. Y simplemente nos dice, con la transferencia de las cargas positivas hacia el interior de la fibra en el momento de su inicio. Y el regreso de las cargas positivas al exterior al final. Ok, para el inicio de un potencial de acción, las cargas negativas positivas tienen que ser mayor por dentro. Y para que termine un potencial de acción, nuevamente las cargas negativas deben ser mayor por dentro, y eso implica que termina el potencial de acción y nuevamente llega al potencial de reposo. Eso es lo que nos muestra acá una fibra nerviosa y cómo se está midiendo con un electrodo, y así es como se sabe. Bueno, ok. La parte inferior de este gráfico, ¿qué es lo que nos muestra? Los cambios sucesivos del potencial de membrana. Acuérdense, esta es una membrana, dijimos, la membrana de la neurona. Y nos damos cuenta que en todo momento la membrana tiene un potencial. Pero un potencial que cambia. Ya vimos por qué, por la distribución de las cargas. Ese potencial está en reposo de membrana, está en reposo cuando las cargas son mayores por dentro. Y ese potencial de membrana se convierte en potencial de acción cuando las cargas positivas son mayores por dentro. Bueno, y acá nos muestra entonces, en este gráfico, esos potenciales, como acá se pueden ver de esta manera. Dijimos nuevamente que los cambios de potenciales, pasar de potencial de membrana en reposo a potencial de acción, todo ocurre en milésimas de segundo. Nos decía, rápido se convierte en potencial de acción y rápido otra vez a reposo. Bueno, y es lo que vemos acá. Vemos en la vertical el voltaje en milivoltios. Ya explicamos por qué. Porque no es potencial en kilohertz, megahertz. Eso es en Itaipú y demás hierba. Acá los potenciales eléctricos que se generan en nuestro cuerpo es en milivoltios. Y en la horizontal es el tiempo, nos muestra, medido en milisegundos. No lo pueden dar en minutos porque ya es mucho. Porque todo es rápido. Entonces, en milésimas de segundo, ni siquiera en décimas, ni en centésimas. En milésimas de segundo ocurren estos cambios, rapidísimo. Bueno, entonces acá nos muestra los cambios que ocurren cuando es un potencial de membrana en reposo, que nos dice que por dentro de la célula es más negativo que por fuera. Entonces tenemos acá, y nos dijo, el potencial de membrana en reposo de la neurona es de menos 90 milivoltios. Y acá vemos, está en reposo, no hay señal nerviosa. Acá está en reposo, menos 90 milivoltios. Y luego, en milésimas de segundo, miren lo que es acá. De 0 a 0,1, eso es nada. Como ya rapidísimo cambió el potencial. Lo que era un potencial de membrana en reposo se convirtió en un potencial de acción. Y nuevamente, de potencial de acción, ¿cuánto tardó otra vez en llegar a ser un potencial en reposo? Milésimas de segundo. Es muy rápido. Bueno. Ok. Por lo tanto, nos dice, los cambios sucesivos del potencial de membrana durante unas pocas 10 milésimas de segundo, ilustrando el inicio explosivo del potencial de acción
y la recuperación, que acá se llama repolarización, ya sabemos que es casi igual de rápida. Entonces, ¿cuál es más rápida? ¿La despolarización o la repolarización? Miren nomás acá el tiempo. Es casi igual de rápida, nos dijo, pero se nota la diferencia. ¿Cuál es más rápida, la despolarización o la repolarización? Si de 0 para despolarizarse llevó 0,1, si para repolarizarse fue de 0,1 a 0,3, ¿cuál es más rápido? Claro, Polarización, bro. claro, eso nomás. Bueno, entonces vemos, como vimos, por ejemplo, el músculo cardíaco, que un potencial de acción tiene a su vez, nosotros decimos, todo esto es un potencial de acción, todo lo que no está en reposo, esta parte que no está en reposo, esto es un potencial de acción. Pero vemos que todo esto, el potencial de acción tiene fases. Y nos dice, hay una fase de reposo. Luego hay una fase de despolarización y luego hay una fase de repolarización. Fíjense que no hay meseta acá. Esto es como muy parecido al del músculo esquelético. ¿Cuál era el músculo que tiene una meseta que hace que dure más tiempo el potencial de acción? ¿Cuál era? ¿Qué músculo era? Músculo cardíaco, bro. Músculo cardíaco, exacto. Bueno, y este se parece casi como la espiga del músculo esquelético, pero notamos cierta diferencia, pero se parecen. Bueno, entonces nos dice, el potencial de acción de las neuronas son sucesivos, tiene fases, y que son fases sucesivas. ¿Qué quiere decir? Son fases, tiene una fase, esta otra y esta otra. Pero encima son sucesivas. ¿Qué quiere decir? Primero tiene que darse esto, allí recién, luego cuando eso ocurre, allí ocurre la siguiente fase, y cuando esto ocurrió todo, allí recién la siguiente fase. Eso quiere decir sucesivo, no es que las tres fases se dan en simultáneo, sino nos dice bien, en forma sucesiva. ¿Y cuál es la sucesión? Primero, entonces, es la fase de reposo, cuando el potencial de membrana tiene un voltaje que hace que esté en reposo la membrana de la neurona. Bueno, y nos dice, esta fase de reposo ocurre antes de que inicie el comienzo del potencial de acción. Y en este momento está polarizada la membrana. ¿Por qué? Está polarizado, está muy hacia el polo negativo, por eso que está polarizado. Y entonces, de allí sale que el potencial de membrana en reposo de la neurona es de menos 90 milivoltios. Es muy negativa. Luego viene la fase de despolarización. De estar tan polarizada hacia el lado negativo, va a empezar a dejar de ser tan negativo y por eso se despolariza. Acá está polarizada y acá se empieza a despolarizar. ¿Y qué es lo que dice? Acuérdense que hay canales de sodio, dijimos, que hay movimiento de sodio, de potasio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un momento la membrana se hace muy permeable a los iones sodio. Cuando estamos, antes de pasar por eso, acá como vemos, el potencial de membrana en reposo, menos 90 milivoltios, si nos vamos hacia arriba, corresponde a esta parte. Arriba, ¿qué quiere decir? Que por dentro de la membrana está muy negativo, está muy polarizado, que es lo que vemos acá, menos 90, dentro de la membrana de la neurona está negativo, menos 90. Luego, ¿qué pasa? Vemos que de ser muy negativo, empieza a ser cada vez menos negativo. ¿Y por qué dice empieza a volverse menos negativo? Porque empieza a ingresar iones de sodio que son positivos dentro de la membrana de la neurona y que introducen su carga positiva. Entonces, cada vez menos negativo. Y es lo que vemos acá arriba, que lo que era negativo dentro de la neurona, de la membrana de la neurona, se vuelve positivo. Ya entendemos por qué. Por el ingreso de los iones sodio. Entonces ocurre esto, empieza a subir el voltaje.
y porque ingresa, dijimos, el sodio y ocurre esto que vemos acá. Y esto es lo que se le llama despolarización. Se perdió la polaridad negativa porque ingresan iones positivos de sodio y se despolariza. Y nos dice, en las fibras nerviosas grandes, porque hay distintos tamaños de fibras, en las fibras nerviosas grandes, el gran exceso, la gran cantidad de iones positivos que se mueven hacia el interior hace que el potencial de membrana realmente se sobreexcite más allá del nivel cero y se haga incluso algo positivo, que es lo que vemos acá. Nos dice que en las fibras nerviosas grandes, tanta es la cantidad de sodio que ingresa que incluso sobrepasa el cero y se vuelve positivo. ¿Hasta cuánto vemos? Hasta más 35. Se vuelve ya muy positivo adentro y se llama, a eso se le llama sobreexcitarse. El nombre que le dio, porque se volvió positivo por encima del cero. ¿Me siguen hasta allí? ¿Y qué nos dice? ¿Y qué pasa en algunas fibras más pequeñas, en algunas fibras nerviosas más pequeñas? Y en neuronas del sistema nervioso central, este potencial de menos 90, dice, se acerca hasta nivel cero nomás. Y no hay sobreexcitación. O sea, llega de menos 90 hasta cero. Y después ocurre la repolarización. Sin embargo, en las grandes, dice, a la despolarización le sigue la sobreexcitación. Pasa por encima del 0 hasta más 35. Hacia el lado positivo. Entonces, ya nos muestra una diferencia en cuanto a células nerviosas grandes y o neuronas grandes y neuronas más pequeñas y neuronas del sistema nervioso central. Que hay una diferencia, entonces, quienes tienen sobreexcitación, y ya sabemos el concepto de sobreexcitación, y quienes no. ¿Comprendido? Bueno, luego tenemos la fase de repolarización. En un plazo, como todos ya dijimos que es muy rápido, hay una cámara prendida de Juan. Parece que está en un auto. Bueno, ok. En un plazo de 10 milésimas de segundo, después de que la membrana se hizo muy permeable a los iones sodio, entonces, ¿qué ya pasa? Para que se repolarice, ¿qué explica que ocurra la repolarización? Que los canales de sodio comienzan a cerrarse, entonces ya no entra sodio. Y se abren los canales de potasio. Y ustedes ya recuerdan que hacen los canales de potasio. Se abren más de lo normal. De esta manera, entonces, hay una rápida difusión de iones potasio hacia el exterior y eso hace que se restablezca el potencial de membrana negativo por dentro y eso es lo que se conoce como repolarización de la membrana. Bueno, entonces vemos que el actor necesario, el elemento necesario en la producción, en el hecho de que ocurra despolarización y repolarización en la membrana nerviosa durante el potencial de acción es realmente el canal de sodio activado por voltaje. Es decir, el hecho de que tenga que entrar el sodio masivamente dentro de la célula y que tenga que luego salir el sodio. También, aparte de eso, era el potasio, el canal de potasio que también está activado por voltaje, que también tiene una función importante, pero en este caso, en la repolarización. En la despolarización es el sodio, canales de sodio, tanto para la despolarización como para la repolarización. En cambio, para la repolarización, el canal de potasio.
Los dos canales, tanto de sodio como de potasio, son activados por el voltaje. Bueno. En esta imagen hay que comprender la activación e inactivación del canal de sodio, porque recién nos dijo, hay canal de sodio. Esperen un segundito, estoy con un pequeño problemita acá. Ok. Esta figura va a ayudar a comprender que los canales de sodio... Un momentito, por favor. Bueno, disculpen, pero tenía que atender una llamada. Bueno, entonces, son muy importantes estos canales, en este caso sodio, y después nos va a explicar más del potasio, que realmente lo que ocurre con ese canal de sodio son particularidades que no vemos, por ejemplo en cardíaco, que también veíamos que había canales de sodio rápidos, habían los canales lentos, ¿verdad? Habían los canales de sodio-potasio, ¿recuerdan? Sodio-calcio, perdón. Bueno, y acá y tenían sus particularidades y momentos en que actuaban. Y acá también existen esos canales y tienen sus momentos de actuar y su cómo actúan. Entonces, esta figura es muy ilustrativa de cómo funciona. Nos vemos que en la figura 5.7, ¿qué es lo que nos muestra? Nos va a hablar del canal de sodio que está activado por voltaje, pero en 3 estados distintos. Acá vemos 1, 2 y 3. Cada estado, o sea, cuando está en reposo, cómo se comporta el canal de sodio, en estado activado y en estado inactivado. Esos 3 estados tiene el canal de sodio que se encuentra en la neurona. Bueno, y nos explica cuál es también cómo está conformado este canal de sodio. Nos dice que tiene 2 compuertas, y acá vemos, si miran la primera, tiene una compuerta superior y una compuerta inferior, que acá les ven cómo se encuentra la compuerta superior e inferior.
Bueno, la compuerta que está cerca del exterior del canal, que es este, se le llama compuerta de activación, que dice luego su nombre. Esta es la compuerta de activación del sodio. Y la que está en el interior de la membrana, en su parte interna, se llama compuerta de inactivación. Y en cómo está esta compuerta, cómo están las compuertas cuando la membrana del nervio está en reposo, que ustedes ya saben que el voltaje es de menos 90 milivoltios en reposo, y nos muestra cómo está. En reposo, la compuerta del canal de sodio, la compuerta de activación está cerrada, y la compuerta de inactivación está abierta. ¿Están mirando? Sí, profe. No, es que las dos compuertas están cerradas en reposo. La que está cerrada es la de la compuerta de activación. Bueno, luego, cuando el potencial de membrana se hace menos negativo, ¿qué quiere decir? Que de menos 90 se va a ir subiendo para llegar a 0, que es esto que vemos acá, de menos 90 va camino al 0. Están mirando la figura de la izquierda abajo. ¿Cómo está ahí el canal de sodio? Cuando llega entre menos 70 y menos 50, que eso sería más o menos por acá, menos 70, menos 50 milivolts, queda más o menos por acá, se produce un cambio conformacional rápido, súbito en la activación de la compuerta. ¿Y qué hace? Que la compuerta de activación se abre. Entonces, se llama estado activado. De estar en reposo, este canal de sodio con menos 90 milivolts, ¿qué pasa? Dice, cuando llega entre a menos 50, menos 70, esta compuerta de activación se abre. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es el momento en que los iones de sodio ingresan, y ustedes están viendo, atraviesan el canal de sodio para ingresar dentro de la neurona. Y eso hace que aumenta la permeabilidad de la membrana al sodio cuando se abre, cuando este canal está activado, de 500 a 5000 veces aumenta la permeabilidad de sodio. Y ahí es que ingresa demasiado sodio y ocurre esto que vemos, se positiviza. ¿Ahí me están siguiendo? ¿Están comprendiendo? Bueno, luego tenemos el tercer estado del canal de sodio, que el tercer estado se llama inactivación. Ya el canal de sodio se inactiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ese mismo aumento que hubo de voltaje y que abrió la compuerta de activación del canal de sodio hace que se cierre la compuerta de inactivación. Acuérdense cómo se llama cada compuerta. En este caso, entonces, se cierra la compuerta de inactivación. Entonces nos dice, esta compuerta de inactivación se cierra después, pero ¿cuánto? Solamente algunas 10 milésimas de segundo después de que se haya abierto la puerta de activación. Se abrió la puerta de sodio y ni siquiera un segundo estuvo abierto. En 10 milésimas de segundo ya se cerró la compuerta de inactivación. Es rapidísimo lo que ocurre. Entonces, este cambio conformacional, y le llama cambio conformacional al hecho de que se abra o se cierre, sea la compuerta de activación o la compuerta de inactivación. Entonces, al cerrarse la compuerta de inactivación, dice,
si bien es cierto, es un proceso un poco más lento que el hecho de que se abra la compuerta de activación. Y es lo que yo les había dicho. ¿Qué es más rápido? ¿La despolarización o la repolarización? Y dijimos la despolarización. Y es por este hecho que está diciendo. Justamente acá está diciendo que el cambio conformacional que hace bascular la compuerta de inactivación hacia el estado cerrado es un proceso algo más lento que el cambio conformacional que abre la compuerta. Y la apertura de la compuerta es lo que lleva a la despolarización y el cierre es lo que lleva a la repolarización. Ahí está el porqué de esa duración, pero son solamente 10 milésimas de segundo. Bueno, entonces, en este punto, el potencial de membrana comienza a recuperarse de nuevo, cuando ocurrió esto que estoy diciendo. ¿Y hacia dónde va? Busca llegar nuevamente al proceso, al potencial de membrana en reposo. Y ese proceso es lo que se conoce como repolarización. Bueno. Otra característica importante de la inactivación del canal de sodio es que la compuerta de inactivación no se abre de nuevo hasta que el potencial de membrana se normalice o llega a sus valores de reposo. Entonces nos dice nomás cuánto tiempo va a quedar cerrada esta compuerta de inactivación hasta que llegue, dice, al potencial de membrana de reposo o casi a ese potencial. Antes de eso no se va a volver a abrir esta compuerta de inactivación. Por lo tanto, en general, el canal de sodio no se puede abrir de nuevo sin que antes se repolarice la fibra nerviosa. Bueno, ahora nos va a hablar de la parte inferior de la figura. Que es esta. Aquí, sin embargo, nos va a hablar del canal de potasio activado, que nuevamente tiene dos estados, no tres como el canal de sodio activado, sino tiene dos. Y tenemos el estado de reposo, cómo se encuentra en el estado de reposo y cómo se encuentra el canal de potasio al final del potencial de acción, que es este. Bueno, durante el estado de reposo, y ustedes vean acá cuál es el estado de reposo en la figura de abajo para que les vaya orientando lo que va ocurriendo. Recién habló lo que iba ocurriendo con el canal de sodio activado, pero acuérdense que también hay canal de potasio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Durante el estado de reposo, ¿cuándo el estado de reposo? Cuando estamos a menos 90 milivoltios. Durante el estado de reposo, la compuerta del canal de potasio está cerrada, que es lo que acá nos está mostrando. Nos dice potencial de reposo, menos 90 milivoltios, ¿cómo está el canal de potasio? Está cerrado. Y eso, al estar cerrado, impide que los iones de potasio pasen desde dentro de la célula hacia afuera de la célula. Cuando el potencial de membrana aumenta de menos 90 aquí abajo hacia 0, es decir, cuando se va despolarizando, el voltaje que se va generando a ese nivel produce una apertura, que es lo que ven aquí, conformacional de la compuerta. ¿Y eso qué hace? Permite el aumento. Allí sale el potasio, difunde el potasio desde dentro de la célula hacia afuera a través de este canal. Sin embargo, siempre recordar que debido a que hay una ligera demora, que ya dijimos, en la apertura de los canales de potasio, que en su mayor parte todos esos canales de potasio se abren al mismo tiempo y que están comenzando a cerrarse los canales de sodio. Eso es lo que está ocurriendo acá. Se están comenzando a cerrar los canales de sodio
porque se van inactivando. Esto es lo que va ocurriendo prácticamente en simultáneo, es lo que nos está explicando. ¿Qué ocurre con el canal de potasio mientras que está ocurriendo con el canal de sodio? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? La disminución de entrada del sodio hacia la célula, porque esto se está cerrando. Y el aumento simultáneo de la salida de potasio. Deja de entrar sodio y sigue saliendo el potasio de dentro de la célula. Entonces, esos dos elementos, esas dos situaciones hacen nuevamente que se acelere el proceso de repolarización, que las cargas estén nuevamente negativizándose más dentro de la neurona, porque deja de entrar potasio y deja de entrar sodio porque se cerró el canal de sodio y sigue saliendo potasio por el canal de potasio. Entonces se va negativizando, va volviendo a su voltaje de reposo la membrana y nos dijo en unas pocas 10 milésimas de segundo, que es lo que vimos acá. Bueno, ¿cuáles son las funciones de otros iones durante el potencial de acción? Fíjense que aquí estuvimos hablando de sodio y de potasio nomás. Pero tenemos que recordar que tanto dentro como fuera de la célula hay otras sustancias que tienen cargas eléctricas. Y en este caso, por ejemplo, recordar que hay otros iones con carga negativa. Es decir, los que tienen carga negativa se les dice aniones. Y son no difusibles que están en el interior del axón nervioso. Es decir, hay sustancias electronegativas o aniones que están en el interior de la neurona y que no difunde hacia afuera, lo cual hace que le da electronegatividad a la neurona por dentro. Y también los iones calcio también están moviéndose dentro y fuera de la célula. Bueno, entonces lo que quiere es que sepamos también que aparte del sodio y del potasio, que nos dimos cuenta qué importante es para que se genere el potencial de acción o para que vuelva a potencial de reposo, el sodio y el potasio, que no olvidemos al calcio y a otros aniones. Bueno, y yo les puse esto para recordarles. En la primera clase se había dado, yo por lo menos, y yo creo que solamente en la clase de la doctora Nami, esta imagen, esta figura de Guyton, donde mostraba la composición del líquido intracelular y extracelular, donde evidentemente vemos que el sodio hay tanto en el líquido intracelular como extracelular, pero se encuentra en mayor cantidad en el líquido extracelular y cuando está en reposo la célula. Y ven, lo mismo, el potasio. Hay mayor cantidad en el líquido intracelular. Y esto es lo que se va invirtiendo cuando cambia, cuando está en reposo. Esto es cuando está en reposo. Y cuando se convierte en potencial de acción, esto es lo que se invierte. Pero nos muestra que también hay calcio. Y eso es lo que nos dicen. Recuerden que hay también otros iones. Hay también calcio. Y acá vemos cómo es el calcio en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Hay mayor cantidad en el líquido extracelular. Pero eso puede ir cambiando de acuerdo que esté en reposo o esté un potencial de acción. Y bueno, vieron, hay cloro, hay bicarbonato, fosfatos, sulfatos, hay aminoácidos. Bueno, eso es para recordar entonces esto. Entonces, en el interior del axón de la neurona, hay muchos iones de carga negativa que no pueden atravesar los canales de la membrana. Esos canales que estuvimos hablando de sodio y de potasio, no pueden salir por ahí estos aniones que se encuentran en el axón de la neurona. ¿Y cuáles son esos aniones que se encuentran en el axón de la neurona? Nos dice, aniones de moléculas proteicas.
y también fosfatos orgánicos. Y nosotros vemos, miren acá, fosfatos, hay más adentro. Aminoácidos, que son los que conforman las proteínas, más. Entonces nos dice, acuérdense que también hay estos aniones y que no se pueden movilizar a través de esos, ni traspasar la membrana por la bicapa lipídica, ni por esos canales. Y también los compuestos de sulfato, y acá vemos sulfato, ¿ven? ¿Están viendo lo que les muestro? Sí, profe. Vayan recordando que tal vez cuando eso se les habló en la primera clase, tal vez era más chino básico, y probablemente ahora van articulando más y dándose cuenta que todo está concatenado. Bueno, entonces estamos diciendo, estos iones, los que acabamos de decir, no pueden salir del interior del axón. ¿Por qué dijimos? Porque no pueden atravesar esos canales. Entonces, cualquier déficit que haya de iones positivos en el interior de la membrana deja un exceso de estos aniones negativos no difusibles. Por tanto, estos iones negativos que no difunden, que no son difusibles, son los responsables de la carga negativa en el interior de la fibra nerviosa cuando hay un déficit neto de iones potasio de carga positiva y de otros iones positivos. Faltan esos iones positivos, entonces, ¿por qué va a haber de dónde sale la electronegatividad? Y es por estos iones que acaba de decir que como no difunden, queda ahí, entonces le van a dar la carga electronegativa a la neurona. Y acá tenemos ese dibujo abajo. Entonces, en el interior de la neurona va a haber más cargas negativas que en el líquido extracelular que rodea la neurona, donde hay más cargas positivas. Y ya sabemos por qué, acaba de darnos la razón. Bueno, ¿quieren descansar un rato? ¿O quieren seguir? Bueno, resulta que a mí me cansa nomás hablar, ese es el tema. Y yo les diría, pasamos un poquito, ya es una hora de que reiniciamos, así que estoy calculando nomás. 5 menos 25, ¿les parece? Bueno, chao.